Vamos a iniciar por Bolt, por favor, con un ejemplo muy sencillito. Y comenzamos. Este lo pueden hacer en la mitad de una hoja tamaño carta, no tan grande, no tan pequeño, un tamaño medianito, por favor. Del zorro y el sabueso, es correcto. ¿Qué otras mascotas recuerdan en alguna película o en alguna historia? Círculo principal, por favor, de la cabecita de Bolt. Círculo principal, mitad del rostro. Dice la reina de la dama y el vagabundo. Muy bien, Melanie. Línea de la mitad del rostro, altura de los ojos. Aquí vamos a dibujar, por favor, el diseño del hocico. Para el hocico vamos a construir una figurita en 3D, como un cubito. No dibujamos todavía la nariz. Esto que estoy diseñando es el frente del hocico. Repito, no es la nariz. Es como si fuera una cajita o un cubo aquí en esta partecita, como tipo nariz de cochino, así cuadradito. Púa, el cerdito de Moana, muy bien. Mira, dice Carol, la de Gru, muy bien. ¿Recuerdan el perrito de Gru? De mi villano favorito, de los Minions. Ese está padrísimo, ¿a poco no? El perrito de mi villano favorito. Ese es a lo que me refiero. Son diseños muy, 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 diferentes. Colocamos, por favor, primero la naricita. Aquí le dibujamos la naricita. La nariz de un perrito es ligeramente ovalada. Repito, puede ser, hagámoslo primero en un sketch. Pueden ir remarcando un poquito más fuerte en caso de que quieran caricaturizarlo un poco más. Fosa izquierda, fosa derecha. Diseñemos, muchachos, aprendamos a diseñar un poquito la anatomía de los personajes para que en algún momento lo puedan utilizar también. Si aprendes cómo diseñar o dibujar este perrito, pues te va a familiarizar muchísimo para poder hacer cualquier otro. Y sepa que cuando se diseña un perrito o cualquier personaje, se comienza con un boceto, se marcan las luces y las sombras. En este caso, por ejemplo, miren, aquí voy a marcar un pequeño mapeo de la lucecita en la parte superior de la nariz. En la base de la nariz o toda la parte oscura puede ser un relleno súper simple, definiendo solamente que aquí hay un aspecto de sombra, ¿no? Todo ese aspectito de sombra. La fosa un poquito más marcada, pero todo, repito, lo vamos a intentar hacer en un sketch muy, muy completo. En la parte del hocico hacia arriba, aquí no se define demasiado, es una pequeña sombrita nada más en esta posición. Vamos, perdón, vamos a la boca. De aquí de los belfos, debajo de la nariz, aquí se aprecia un poquito de volumen hacia la derecha para el belfo y hacia la izquierda el belfo izquierdo. Y este belfo izquierdo nos ayuda a señalar el diseño de la boca. Aquí el diseño de la boca. Abierto, sonriente. Y la base de la boca es un ligero recuadro en perspectiva. Este pequeño recuadrito. Muy bien. Colocamos una pequeña línea doble aquí en la basecita para señalar toda el labio negro. Normalmente los perritos, muchachos, tienen los labios con la piel muy oscura y alrededor del ojito también tienen un delineado muy bonito en los ojos, alrededor de los ojos. Dibujamos un poquito el diseño de la dentadura. La dentadura aquí, la parte superior, se diseña únicamente la dentadura, no diente por diente, de manera muy sencillita, aquí un tanto directa. Un tanto directo, la dentadura superior, rebasa un poquito hacia el lado derecho, y la dentadura inferior también, de preferencia, únicamente el borde de los dientecitos. El colmillito, si se observa, se fija muy, muy,
planito o redondito. Una característica de los personajes muy nobles, muchachos, son las líneas curvas. Si fuera un personaje, un perrito más agresivo, más malvadillo, como el de Gru, precisamente, el perrito de mi villano favorito, tiene los dientes en pico y Bolt no, Bolt tiene los dientecitos redondeados. Sombreamos un poquito la parte interna de la lengua, una sombra muy sencillita por la parte interna, debajo de las dentaduras, y hay una pequeña marcación de brillo y sombra a la punta de la lengua. Dice Snoopy, muy bien. Dante de la película de Coco, perfecto. Colocamos un poquito más de sombra hacia la parte más oscura o interna. Son diferentes diseños de mascotas, unos más diferentes que otros. Colocamos ahora los ojitos. Primero dibujamos el hocico porque es lo que está por enfrente, muchachos. Ah, perdón, falta la barbilla, completar un poquito la barbillita. Por debajo de la boca hacemos otra línea doble, se extiende un poquito hacia la izquierda y aquí la comisura de la boca termina ya por completar el diseño de la boca. Aquí la comisura con un poquito, un par de líneas de sombra. Muy bien, ahora para los ojitos, sobre la línea colocamos primero el ojito izquierdo. Si observas es un óvalo ligeramente grande, no tan grande como la nariz, es más pequeño que la nariz, para que lo vayan proporcionando y midiendo. El rabillo del ojo es un poquito más elevado que el lagrimal va hacia abajo y en un diseño un poquito ovalado como un huevo, una formita de huevo. En un sketch, muchachos, un sketch. No se preocupen por la exactitud del personaje súper detallado, delineado, no, es primero un sketch y si nos gusta, pues podemos delinearlo, pintarlo o hacer lo que queramos. Ojito, pupila, perdón, iris, pupila y brillo. La pupila es la que rellenamos. Siempre va a existir el iris, que es el primer circulito. La segunda es la pupila, que es la bolita negra, y el brillo. Stitch, muy bien. Stitch también es una mascota, ¿cómo se llamaba? Ah, pues Lilo, la mascota de Lilo. La cucaracha de Wally, dice Diego. Pluto, el de Disney, muy bien. De 101 Dálmatas. Colocamos el ojito del lado derecho, pegadito a aquí a la nariz, sobre la nariz más bien. Y dibujamos parte del iris que se alcanza a observar aquí un poquitito, el brillito y la pupila un poquito hacia abajo. Se alcanzan a mostrar un poco, muchachos, la formita de la ceja. Primero el párpado aquí despuesito del ojito, primero la línea del párpado y un poquitito si observan el detalle mínimo de la cejita aquí por encima. Un pequeño detallito en la cejita, más del lado izquierdo que del lado derecho. Después forramos un poquito el diseño. Dice Goofy, ah, bueno, sí, Goofy es un perro, pero no es tanto una mascota, es de los personajes principales. Colocamos el borde ligeramente más cuadradito, muchachos, en la parte superior. Ligeramente más cuadradito, cabeza plana. Rodeamos hacia la izquierda por debajo de la oreja o la basecita de la oreja y completamos parte de la quijada alrededor del círculo. Si observas, tiene un poquito el volumen aquí en el mentón del lado, bueno, en el pómulo más bien del lado izquierdo. Y esto, si le colocamos un poquito de sombra con textura de pelito, aquí se observa el volumen, pequeño volumen hacia abajo y hacia el cuello. La textura del pelito es muy sencillita. Termina la cabeza con respecto a la línea del collar, alrededor de la boquita, de izquierda a derecha. Aquí se alcanza a apreciar la línea doble del collarcito. El medallón que dice Bolt. Dibujamos como una monedita.
y una monedita. En esta parte, si les alcanza a poner gol, aquí va la letrita. El tigre de jazmín en la película de Aladdin, muy bien. Eso está bien impresionante, ¿no? Imagínate jugar con el tigre que vente, vamos a jugar a la pelota, ¿no? Se come un humano, ¿no? Avienta la pelota y se trae un humano, así. Colocamos la orejita, por favor, del lado izquierdo primero. Oreja grande, muchachos. ¿Qué tan grande? Si lo medimos con respecto a narices de distancia, la naricita, por ejemplo, aquí caben una, caben dos y un pedacito más. De esta partecita de la base de la oreja, cabrían aquí. Si observas más o menos del tamaño del circulito o del óvalo de la nariz, aquí cabe una, caben dos y un poquito más hacia el tamaño alto de la oreja. Entonces, aproximadamente a poco más de dos narices de distancia, podemos diseñar el tamaño de la oreja, que si no lo diseñamos puede quedar un poquito más chaparro y se puede ver diferente. La formita de la oreja es como una vela de un barco, como un mango, oreja grande y la texturita muy sencillita de el pelito. Y es poquito más de dos narices de distancia. Colocamos entonces la parte interna con un poquito de textura. De manera muy sencilla, en formato de un sketch, colocamos la textura del pelito en la parte interna para definir con línea doble un pequeño trazo de sombra hacia la parte interna pegadito al pelito. Y del lado derecho también un poquito de textura de pelo. Oreja del lado derecho tiene una formita también más de mango. Si observan, está más o menos como de aquí al centro de la cabeza. Aproximadamente esta parte del centro de la cabecita. De aquí sale la formita. Observen la posición que es casi a la misma altura, ligeramente más arribita, si hacemos una ligera diagonal hacia arribita, un poquito inclinada saliendo de la otra orejita de la primera, tiene aproximadamente esta altura. Formamos toda la basecita por alrededor, casi toca la parte superior del ojo si observas. Es una formita de mango, de una hoja de un árbol, una semilla, una gota. Definimos la parte interna con un poco de sombra y cualquier cosita en textura de pelito alrededor de la orejita. Vamos bien hasta este punto, por favor. Elvis, cuando terminen hasta aquí. Esta es la parte más complicada siempre en un personaje, el rostro. Siempre va a ser la parte más compleja, la parte más elaborada, ojo, nariz, boca, todo el detallito del rostro. Siempre debemos de comenzar por ahí, muchachos, es la parte más elaborada y como al inicio en un dibujo tenemos mayor cantidad de energía, ahí debemos de comenzar, en esa partecita. La variación en cuanto al diseño puede cambiar un poquito, pero solo un poco. El concepto del personaje debe de ser muy parecido para representar a ese personaje en específico, ¿no? Pero la variación en cuanto al diseño, tamaño, proporción, concepto en general puede variar ligeramente. Imaginemos que ese es un diseño previo antes de sacarlo, por ejemplo, la película, antes de diseñarlo o de definir totalmente el diseño del personaje para la película. Es un concepto, una creación del personaje antes de. Para la parte del cuerpo se divide en tres partes. La primera partecita es un óvalo detrás del cuello, detrás de la cabeza, que marca el pecho. Este rodea desde la boca, del lado izquierdo, bueno, de hecho toca el belfo, aquí toca debajo de la naricita.
Y arribita del collar, más o menos a la altura, casi a la altura debajo de la barbilla. Este ovalito es el pecho, señala el pecho. Después hay otro ovalito detrás del pecho para señalar la espalda central o la pancita. Y aquí por debajo, incompleto de preferencia para saber que está por detrás del pecho. Y después la piernita es otro ovalito en esta posición. Y esto complementa ya las tres partes del cuerpo: pecho, panza y pierna. Tres ovalitos. En esta perspectiva se marca uno detrás del otro. Al menos no la pierna sí va por enfrentito, por encima. ¿De acuerdo? Y con esto, al momento de unirlo, pues ya nos forma toda la figurita completa. Pero es pecho, panza y pierna. De la parte del ovalito del pecho nacen las piernas delanteras. Por lo tanto, si ubicamos este primer circulito que colocamos debajo del cuello de la cabeza, de aquí nace la primera piernita, que aquí la colocamos con cilindros, también pueden ser trapecios. El primer cilindro es como una latita en la primera articulación, esta de aquí. Primera articulación como un cilindro para desde el boceto darle volumen. Krabs, el perrito, que son puros huesitos del cadáver de la novia, y Cero del extraño mundo de Jack, muy buenas propuestas. Frankie Winnie, también de la película de Tim Burton. Colocamos un ovalito o un circulito para el codo, el huesito en el codo, y otro pequeño trapecio, o bueno, otro cilindro más bien, del codito hacia la muñeca. Damos este pequeño volumen. ¿De acuerdo? Esta partecita es la zona de la muñeca. Luego viene la patita aquí pegadito es un circulito cortito. Un circulito corto con los 4 deditos. Cada dedito es circular. 2, 3 y 4. Un poquito de texturas, como se trata de un perrito blanco, pues no hay tanta textura o definición de pelaje. Es muy poquito en la parte de abajo. Si lo simplificamos un poquito, si observas aquí en el codito es donde siempre se despeina un poquito más el diseño para mostrar esa textura de pelaje. Muy bien. Y la otra patita del lado izquierdo también comienza con un cilindro desde el pecho. Aquí esta partecita es la parte central, la pegadita al pecho, y de aquí nace el primer cilindrito hacia la primera articulación. Aquí, primer cilindro. El codito lo marcamos pegadito a la mano derecha, y otro cilindro de ahí mismo sale hacia la muñeca. Terminamos el cilindro con este ovalito en la muñeca. Y después una pequeña extensión en un ovalito, como la patita aquí ya cambia de posición, es más ovaladita. Esa es como la palmita de la mano de la patita. Y después cada uno de los deditos con óvalos nuevamente. Y aquí se alcanzan a ver un poquito la base de los deditos, el cojinete, las almohadillas desde debajo de los deditos. Es 1, 2, y marcamos un poquito el cojinete, las uñitas, aquí se alcanzan a ver un poco las uñas. Dedito número 3 y el dedito número 4, ese ya no se alcanza a ver, nada más un poquito la uña por detrás. Con esto completamos toda la manita. Un poquito de textura de pelaje por debajo del bracito. En el codo se aprecia un poco más. En el pecho. Alrededor un poquito del lado izquierdo del cuerpecito.
Debajo del collar hay un poquito de sombra que podemos representar con pelito también. Del lado derecho, debajo de la cabeza, aquí lo podemos completar nuevamente con sombra, pero con textura de pelito. Y ya la piernita, aquí nuevamente desde el circulito de la pierna, aquí se marcaría nuevamente otro cilindro. Si le queremos dar todo volumen al personaje, hagámoslo con figuras geométricas con volumen, cilindros, cubos, cajas, así como lo hicimos en el hocico. Segunda articulación con otro cilindro. Y de hecho aquí está esta partecita de la articulación. De hecho creo que lo hice muy largo, muchachos, déjenme lo corrijo, permítame tantito. El cilindro es muy cortito, el primero es muy cortito. El segundo también es cortito y observa aquí la articulación que está pegadita a la pierna. Después la última que ya es parte de la patita hacia atrás y se alcanza a ver nada más un dedito completo y los demás acá en los cojinetes, la basecita del piecito. ¿De acuerdo? Piernita corta. La otra piernita ya no se alcanza a ver. Aquí nada más le damos un pequeño acabado en pelito alrededor de la pierna. Y en la parte de la colita nos conviene primero colocar un boceto de esqueleto, una linecita como eje para posicionar. Puede ser una línea fluida, continua o punteadita para poder aplicar la posición. Es una cola un poquito larga, más o menos. De hecho, está al tamaño de la oreja, a la altura de la oreja. Debe de quedar a la altura de la oreja. Si corremos una linecita horizontal, ahí debe de quedar aproximadamente el tamaño de la colita. Corramos. Y aquí puedes hacer la linecita peluda, dándole la formita esponjada, con un poquito más de textura hacia la derecha para formar la sombra. Y ya por último, solamente colocamos la pequeña manchita del rayito de Bolt. ¿Se acuerdan cuál era la historia? Levante la mano los que vieron la película de Bolt. Es una historia muy bonita de un perrito que se cree superhéroe porque lo contratan en una película. Y en la película se trata de que el perro es un superhéroe, pero cuando no está grabando la película, él todavía cree que es un superhéroe y siente que tiene poderes, pero cuando los quiere utilizar de verdad en la vida real, ya no funciona. Y se da cuenta de que pues, se pone triste, ¿no? De que, oye, pues si yo tengo poderes, ¿no? O sea, siempre tengo poderes, pero mientras grababa la película, los efectos especiales físicos, si lanzaba como que un rayito, ¿no? Y explotaba de que un objeto, ¿no? Al que apuntaba ese rayito. Y luego tenía super velocidad, pero pues todo era con efectos especiales. Entonces, cuando no estaba grabando la película, pensaba que seguía teniendo sus poderes y ya después se da cuenta de que, pues en realidad no tiene poderes. Aún así, intenta regresar porque se escapa y se pierde. Se encuentra con otras mascotas, una gatita y un hamstercillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El hamstercillo que está en una bolita y se vuelven sus amigos. Y entre todos, pues regresan a recuperar a su dueña, que la dueña pues estaba muy triste porque se le había perdido su perrito. Y para la película encuentran a otro de la misma raza de Bolt y le ponen lo mismo, ¿no? Y piensan que ya lo sustituyó, entonces se pone triste también y empieza, pero de alguna manera regresa con su dueña. Elvis, cuando terminen hasta ese punto, por favor, y vamos a pasar al siguiente. Snowball, el conejo de la película de mascotas, es correcto. Está padrísimo.
¿Dudas hasta este punto? Con esto básicamente aprendemos también la manera de cómo hacer los perritos, los gatos, que tienen la misma estructura. Muchas gracias, Melanie y Joana. Ahora vamos a pasar a un siguiente diseño, muchachos, pero el siguiente diseño va a tener muchísima diferencia con este primerito. Mucha diferencia. Preparemos, por favor, el papel y lápiz, sáquenle puntas si ya se les acabó. Y el segundo, déjenme lo traigo. Precisamente fue el que mencionaron hace un momento. No recuerdo cómo se llama, fíjense. No recuerdo cómo se llama. Creo que le preguntan, pero no tiene nombre, ¿verdad? En la película de mi villano favorito, de que, ay, qué bonito perrito, dice la niña Agnes, la más pequeñita, de que, ¿cómo se llama? Y luego, perro. Y dice, ay, perrito, perrito, ven. Y empieza a hacerle cariñitos, ¿no? Y el perrito se asusta. Kyle, gracias, Kyle. Se llama el perrito de Gru. Pero en algún momento, no, bueno, no recuerdo si fue en esa película o no, pero le dicen, ¿cómo se llama? Dice, perro. Pero sí, es cierto, ya me acordé, es cierto, se llama Kyle. Vamos a dibujar a Kyle, por favor. En este en este segundo ejemplo, aquí lo que les comentaba, el diseño puede variar muchísimo. Hay mascotas bastante raras, bastante extrañas en diferentes historias o películas. Vamos a continuar con este para ver si tienen alguna referencia o se acuerdan de algún otro. Comenzamos por el círculo, pero ahora, como el diseño varía muchísimo, aquí tenemos que observar muchísimo de dónde podemos comenzar. La mayoría de las veces siempre se recomienda iniciar desde la cabecita. Ese circulito es solamente lo que está detrás de los ojos. Esta pequeña formación del cráneo en la parte detrás de los ojitos, aquí te lo señalo. Esta basecita. Después de esa basecita dibujamos los ojos y continuamos con el hocico. El hocico va por enfrente. Entonces, esta partecita es la parte superior del cráneo detrás de los ojos. Mitad del rostro, mitad de los ojos más bien. Y la línea de los ojos la vamos a colocar un tanto curva. Esta ligera curva va a ser la parte superior del párpado, o más bien el párpado superior. Esta linecita, si te fijas, no está a la mitad totalmente, ligeramente hacia arribita. De aquí dibujamos los circulitos, primero el de la izquierda porque va más entero, circulito de la izquierda y circulito a la derecha, que el círculo de la derecha rebasa el cráneo y ligeramente está por detrás del primer ojo. ¿De acuerdo? Formamos el parpadito con esta línea que acabamos de poner para los ojos y la base del ojito. Ojo derecho, igual como rasgadito, ¿no? Así es cuando se enoja. Según él, muy rudo, ¿no? Y luego ya cuando Agnes va y lo abraza y se asusta y se va corriendo. Colocamos la pupila. Si observas aquí, el perrito es totalmente diferente a Bolt en cuanto al diseño de las figuras. Mientras que Bolt tiene todas sus curvas muy circulares, todo su diseño muy circular y redondeado. Aquí Kyle es muy triangular, al menos no en los ojos, ¿no? Los ojitos son los únicos circulares. Colocamos el ojito, un par de texturitas. Aquí si lo quieres elaborar un poquito más, lo podemos texturizar solamente de preferencia más enfocado hacia la sombra. No lo rellenes todo. Te rellena de preferencia donde hay más cantidad de sombra. Un poquito delineado los ojitos y un par de texturas de pelo que representen también la sombrita. No es demasiado. Ojito derecho, aquí hay más cantidad de sombra y la texturizamos con pelo.
debajo del ojito derecho. Y rodeamos el ojito. ¿De acuerdo? Debe de ser un diseño, un sketch muy sencillito. Nariz ovalada, por favor, dentro del circulito del cráneo. Ovaladita. Y colocamos la fosa ligeramente en semilla, como semillitas. Aquí la sombrita de la nariz es más circular, como con bolitas. La texturita de la nariz tiene así como la textura de un balón de básquetbol, como con bolitas, circulitos. Un poquito de sombra en la fosa y listo. Para el hocico, muchachos, vamos a intentar formar otra figura más grande. La formita básicamente es un óvalo, pero ligeramente deformado. La deformidad primera de este ovalito es en la parte superior del hocico, que es un poquito plana. Debajo, tocando la naricita, aquí formamos la primera parte del ovalito. Todo lo demás podemos hacerlo como tal en una curva muy amplia, hacia abajo, totalmente ovaladito. Rebasa muchísimo el lado derecho de los ojitos, toda esta parte. ¿Qué tan grande si lo medimos, por ejemplo, con los ojos y duplicamos este ojito de izquierdo? Si lo duplicamos hacia abajo, aquí cabe un ojito, más o menos hasta la altura del labio superior. Dos ojitos para la abertura de la boca. Tres ojitos, cuatro ojitos de distancia aproximadamente. Miren, aquí cabe uno, dos, tres y me falta más espacio. Cuatro, muchísimo más espacio. Lo vamos a hacer aquí un poquito más gráfico. Ay, caray, se me giró. Me lo regreso. Y ubicamos aquí el tamañito de los ojos, este alto del ojo. Si lo duplicamos abajo, así es. Aquí es uno, aquí son dos, aquí son tres y son cuatro. ¿Sí? Aproximadamente cuatro ojitos hacia abajo. Esto nos va a ayudar a saber qué tan grande es la barbilla y en general pues sí es muy grande. Tenemos que corregir, aquí me va a faltar más espacio hacia la izquierda, volumen hacia abajo de todo este ovalito. A cuatro ojitos de distancia. Vean qué grande es. Y el ojito es totalmente circular, entonces no debe de fallar absolutamente. Ese es el tamaño correcto. Limpiamos un poquito. Y ya hicimos las medidas y nos ayudó con cuatro ojitos en total de altura. Nos va a ayudar a entender todo el tamañito y a saber las proporciones correctas desde los ojos. Me regreso aquí. Y aquí formamos entonces a un ojito de distancia, dijimos, el labio superior. Bueno, la parte interna del labio superior. Aquí colocamos esta partecita interna del labio superior. Formamos hacia la derecha y le damos una línea doble. De hecho, hay dos líneas más. Donde termina la encía y donde está el grosor del labio, casi pegadito hacia arriba. Este grosor del labio es el que lleva la sombra, este de aquí. De manera muy sencilla, sombreamos un poquito para darle el volumen al personaje. Con el borrador podemos limpiar los espacios por donde van a pasar los colmillitos. Algo muy sencillo, primero
sombreamos. Luego completamos aquí, si ya estamos en este punto, completamos de definir la parte superior del hocico con un poquito de pelo. Este pelito que pasa en la base de la nariz. Aquí se marca un poquito el centro, ya vieron, el centro del hocico. Y el pelito hacia la derecha. Muy sencillo primero. Ah, de hecho se mete un poquito antes, ¿verdad? Porque el labiecito el labio de arriba va un poquito más metido, más hacia adentro. Y el labio de abajo es el que sale. Ahí. Ahora vamos a dibujar los colmillitos, todos los dientecitos, partiendo desde este punto. Primero necesitamos colocar la base del colmillito. Y con esto ya vamos a definir también la parte interna de la boca, del labio inferior. Aquí es la parte interna. Después la otra línea que enmarca la encía. Y de aquí ya podemos sacar los colmillitos, todos los dientecitos en pico. Aquí hay dos. Puedo comenzar de derecha a izquierda. Si ya terminé en este punto, pues aprovecho la posición y ubicamos todos. Con el borrador se pueden apoyar para ir limpiando todos los espacios del colmillito para que dejemos libre el dientecito. Aquí hay otro más que rebasa todo el labiecito superior. Aquí estos tres centrales. Uno casi toca la nariz. Y con el borrador limpiamos un poquito. Trazo muy clarito, muchachos. No le remarquen demasiado, a menos de que lo quieran delinear muy fuerte. Y definimos un poquito la base del colmillito. Otro más aquí por dentro, debajo del labio. Y cuatro en la orillita, ya casi pegaditos acá del lado izquierdo. Y en esta posición. Si observan aquí, el labiecito superior está hacia adentro nuevamente. Termina antes. Termina aquí. Un poquito hacia adentro. Aquí completo los colmillitos. Aquí está uno en medio. Otro más. Y cualquier cosita se alcanza a ver otros más aquí a la derecha. Entre los dientecitos que ya están aquí definidos. Y para complementar, colocamos la sombra. Ya la sombrita entre los dientes muestra la parte interna de la boca. ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto? Para cuando ustedes también quieran diseñar alguna mascota, algún personaje, puedan hacer tomando de referencia a Kyle. En la base del labio, toda la barbilla también la texturizamos.
como aquí el Kyle es un poquito más oscuro, la texturita de la sombra aumenta la cantidad de lineecitas para el pelito, es mayor. Hay un brillo en todo el labiecito, en toda la orillita, que aquí lo podemos separar con esas líneas, dejando ese espacio libre para el brillito. Y rellenamos la gran mayoría de la base. Toda la parte de abajo. Un montón de pelito. Aquí como lleva muchísima más cantidad de sombra, todo básicamente se rellena. Y eso es lo que le da la rudeza al personaje, el mentón así grandote. Toda la texturita. Ya casi con eso terminamos el dibujo, fíjense. Es más hocico que cuerpo. Para la parte del cuerpo detrás de los ojitos, o bueno, antes primero hay que dibujar las orejitas. Las orejitas son como tal dos triangulitos con una ligera curva entre los ojos. De aquí nace el primer triangulito y tiene la punta así despeinadita, ya vieron. Un poquito despeinadita la punta. Regresa y cae por encima del ojito también. Se marca la parte interna con una linecita doble y sombreamos esta zona. Del lado derecho, de igual manera, un triangulito curvo con la puntita despeinada. Y una pequeña línea doble para la parte interna. Y un poquito más de sombra del lado izquierdo en la orejita. Y texturizamos con pelito. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? Perfecto. Ahora, para la parte del cuerpo, hay un circulito por detrás que rodea el ojo derecho, o bueno, no rodea el ojo derecho, de aquí comienza antes de cubrirlo totalmente. Pasa por detrásito de las orejas y se complementa con un ovalito grande por detrás o del lado izquierdo de toda la cabecita y se esconde aquí más o menos a la barbilla. Este ovalito por detrás como un frijolito, ¿no? En lugar de delinearlo, vamos a texturizarlo con pelito alrededor. Este pelito es bastante desordenado. Del circulito hacia afuera sacamos los trazos, como zacatito, como hierbita así toda desordenadilla. Más largo el pelito hacia la parte superior. Cruzadito, desordenado. Rodeamos totalmente. Conforme va cayendo a la izquierda, el pelito es más corto. Solamente la parte superior es más alto. Aquí ya a la izquierda el pelito es más cortito. En la basecita nuevamente más cortito y tratamos de rellenar un poquito el ovalito del cuerpo. Va muy oscuro, entonces rellenamos un poquito más. Pero sigamos un patroncito, miren, no se trata de rellenarlo así, de que sí, vamos a rellenarlo. No, no, no. Este relleno está equivocado. Tienes que seguir con la textura del pelito.
Si sigues con la textura del pelo, resulta más natural el personaje. Sigue con el patrón, como un abaniquito. En cualquier aplicación, también de personajes, en cualquier aplicación, no nada más en personajes animados o personajes de fantasía. No, si haces un perrito, un gato que tenga muchísima textura de pelo, tienes que hacer la textura acorde a la dirección del pelito, no sombrees en una dirección diferente a la posición del pelo. Y matas dos pájaros de un tiro. Aquí tanto diseñas la textura del pelaje como colocas la sombra también. Si hay muchas sombras, se ponen muchos pelitos. Si hay pocas sombras, se ponen menos pelitos o más separaditos. Aquí en el ojito voy a aprovechar para retocar un poco y rellenar un poquito más. Casi se combina el ojito con el cuerpo en cantidad de sombra. La orejita también, debajo del ojo derecho. Incluso aquí ya le puedo meter un poquito más de sombra o presión más intensa en el labiecito, en toda la orillita del labio, para contrastar y que se vean mejor los dientecitos también. Solo aquí arribita no, aquí arribita sí lleva mucha luz. En la parte interna de la boca también puedo rellenar un poquito ya más seguro de que se vea contrastante y acorde a la demás cantidad de sombra. De todas maneras, todo esto sigue siendo parte del sketch, parte del boceto. Entre más completo esté, mucho mejor. Y ya por último, muchachos, las patitas también sencillas. Colocamos aquí como una gotita. Primero una gotita así, en cada patita. Patita izquierda, patita derecha, dos gotitas. Una tercera gotita en la patita trasera. Esta es la base de la planta del pie o la formita general de la patita. Y sobre estos colocamos los tres deditos. Dedito uno, dos y tres. Con la sombrita del lado izquierdo. Esa sombrita puede ser simplemente línea doble o texturizando con pelito. Dedo uno, dos y tres de la patita central. Sombreamos con pelito. Y patita de la derecha. Uno, dos y tres. Algo bien importante también que podemos completar en este dibujo, como tiene mucho más contraste, podemos elaborar la sombrita en la base, en el suelo, un poquito de textura hacia la izquierda, completando el alto contraste del personaje. Y ya tiene mucha sombra en el personaje como tal, pues también proyectamos un poquito, un cachito de sombra hacia atrás. Aquí se alcanza a ver un poquito la sombrita de la colita y de una patita trasera, la cuarta que nos faltó. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Está padre, ¿no? Este diseño. ¿Qué otro diseño conocen más o menos que tenga una anatomía bien, bien rara?
o diferente, no rara. El primero, el Bolt, lo quise poner como para simplemente especificar un poquito que otros personajes se basan en la misma anatomía, pero el diseño varía muchísimo. El perrito del extraño mundo de Jack, muy bien. A ver, vamos a buscarlo a ver qué tal mientras terminan los demás. ¿Cómo se llamaba? ¿No recuerdan cómo se llamaba el perrito del extraño mundo de Jack? Está bien padre. Está padrísimo el personaje. El gato de Coraline, bueno, ese ya es un poquito más normalito también, más flaquillo, ¿no? Fíjate, tiene una cempasúchil en la nariz, qué bonito. Ya no me acordaba del perro, fíjense. Uy, el de Frankie Winnie también. ¿Cuál les gusta más? Es más, vamos a escoger uno de estos dos. Tenía otro, pero fíjate que está muy bonito estos dos. ¿Cuál eligen? ¿El de Jack, la mascota de Jack o Frankie Winnie? ¿Cuál les gustaría? Se llama Cero, el perro de Jack. Gracias. A Frankie Winnie. A Cero, Frankie Winnie. Van dos contra uno, tres contra uno. Carol. Yo creo que se queda Frankie Winnie. Cero, tres contra dos. A ver, el que siga, cero, cero. Ay, mira, Estefanía y Sara ya van cuatro contra tres. Frankie. Bueno, ya los últimos terminaron por decidir. Muy bien, bueno, vamos a dibujar a Frankie Winnie. De todas maneras, ya sabemos que cómo se pueden desarrollar los demás, ¿no? Vamos a dibujar este, por favor. Y de nueva cuenta, si te fijas, es un diseño diferente también. Es muy diferente en comparación a los otros dos. Y que también se basa pues en un perrito. Los perritos como tal, la gran mayoría de las veces, fíjense, los perros son los más nobles, más que los gatos. Los gatos son bien tremendos. Los perros son muchísimo más nobles. De tal manera que cuando en una historia se trata de tener un acompañante, un amigo fiel, ahora sí como en la película de Toy Story, es más los perros. Entonces, sobre eso basan muchísimos diseños. Vamos a dibujar, por favor, a Frankie Winnie también con ese diseño muy único. Círculo principal, por favor, de la cabecita en la parte superior. Círculo principal. Muy similar a Kyle, es mucho más volumen en la cabeza que en el cuerpo. El cuerpecito es más pequeño. Círculo principal. Mitad del rostro, aquí se alarga muchísimo por el centro. Se alarga mucho y termina en una triangulito para la punta del hocico. Aquí a diferencia de Kyle, el hocico es pequeñito, en punta. Colocamos la formita triangular del hocico hacia la izquierda y hacia la derecha. Y en la derecha aquí se forma un poquito la linecita de la sonrisa, ya viste. Y la naricita es exactamente como una uvita ovaladita, con el brillo bien definido. Incluso aquí ya lo podemos texturizar o sombrear, pero es como una uva exactamente. El brillo bastante marcado, muy intenso el brillo. Colocamos parte de la base, ahorita dibujamos los ojitos, la base de la cabeza, aquí del lado derecho, rodeando todo el personaje conforme al círculo, base de las orejas, y le damos la formita de la ceja aquí del lado izquierdo, la hendidura en la cuenca del ojo y el volumen del lado izquierdo para el hocico. Aquí ya terminamos de definir toda la silueta del personaje.
en la cabeza. Ahora, ya tenemos la mitad del rostro. La línea de los ojos la podemos colocar doble. Como tienen los ojos más grandes, a diferencia de cualquier otro personaje, podemos colocar línea doble como un tipo antifaz para saber la colocación y la altura y que no nos vaya a salir un ojito más arriba y otro más abajo y que se vea muy Picasso, ¿no? Una lineecita, si puede ser una, pues también nos funciona, pero en este caso vamos a aplicar dos, la parte superior e inferior del ojito. Tomando en cuenta la mitad del rostro, colocamos el ojo izquierdo en un óvalo vertical. Es más ovalado el ojo del lado izquierdo. Ojo derecho es circular. Por la posición es más circular. La pupila, si te fijas, son personajes muy tenebrosillos. La pupila nunca la van a poner a grandota, grande como personaje de Disney, ¿no? No la van a poner así. Son personajes más oscuros, más sí, sí, vaya, más oscuros en cuanto al estilo y la personalidad. Y por lo tanto las pupilas se hacen pequeñitas, pequeñitas. Un ejemplo bien padre que me gusta mucho mencionar también es, por ejemplo, la serie de Los Escandalosos. Cuando el personaje se asusta, la pupila se hace chiquitita y cuando están así de que bien alegres o contentos, la pupila se hace grande y varía muchísimo con el tamaño de la pupila. Y ahí es donde se dan cuenta cuando define mucho la expresión. Alrededor del ojito izquierdo hay menos sombra que del lado derecho, pero de todas maneras texturizamos un poco. Rodeando, siguiendo la silueta del ojito circular, hacemos la sombrita, como si fuera una espiral o un destello alrededor del ojito. Definimos todo el ojito. Si observas, no hay textura de pelo, lo que hay es más la textura del material con el que está diseñado en un stop motion. El stop motion es hacer personajes reales, pero pequeños, bonitos, chiquitos, gorditos, con materiales tipo plastilina, que al momento de diseñarlo se construye con un alambrito, se pone todo el cuerpecito y se utiliza ese mismo como actor para la película, el objeto para mover en la película. Ojo derecho, también colocamos la pupila. Alrededor del ojito delineamos. Y muy al estilo Van Gogh, sombreamos y texturizamos alrededor del ojito como las estrellas de la pintura de Van Gogh. Si observa, yo muevo lápiz izquierda, derecha, pero al mismo compás del círculo. Izquierda y derecha. No voy todo en un mismo sentido. Si lo hago en un mismo sentido, hace esto. Sí, en un mismo sentido. Pero no, yo voy izquierda y derecha, izquierda y derecha. Y voy rodeando. Muy similar al estilo de Van Gogh en sus pinturas. Conforme se va alejando el destello del ojito, los trazos son más claros. En lugar de colocar textura de pelo, es textura circular, al menos alrededor del ojo. Las cejas son muy marcadas. Bien delineadas, también un poco más oscuras. Cejita del lado izquierdo, también muy intensa. Y aquí aprovechamos para colocar la cicatriz en el ojo derecho. Como la textura de Groot, ándale, muy buen ejemplo, Ezequiel. Como la textura de Groot, que es como corteza de árbol. Colocamos la cicatriz en el ojo derecho.
con unas 3 lineecitas cruzadas. La cicatriz en el hocico, debajo de los ojitos. Con las lineecitas cruzadas, que son 4. Y hay una ligera sombrita en volumen del lado derecho. Muy ligerita, esta podemos marcarla, no va hasta la orilla. Miren, aquí se despega de la orillita y se concentra nada más aquí al centro, hacia el ojito. Muy sencillito. En la frente, de igual manera, un poquito de sombra. Parejita, parejita y muy tenue. La sonrisita también, si le colocamos una pequeña sombrita, se vería mucho mejor. Y esa sombrita en la sonrisa. Defino el hocico por la parte derecha. Y agrego un poquito el collarcito, que de hecho más que un collar es la cicatriz, ¿verdad? La cicatriz de la unión de la cabeza con el cuerpo y el tornillito aquí a la derecha, el clavito más bien. Orejitas, muchachos, muy similar a lo que hicimos, por ejemplo, con Bolt, de contar las orejitas, bueno, de contar los ojitos para ver cuántos ojos miden las orejas. Aquí algo muy similar podemos hacer. Si tomamos en cuenta el circulito del ojo y lo ponemos aquí donde inicia la orejita, aquí cabe un ojito, caben 2 ojitos y cualquier cosita más después de 2 ojitos. Es decir, bueno, antes primero debemos de colocar una línea para posicionar. Primero posicionamos, ¿sí? Con esas pequeñas líneas guía. Después dijimos que caben al menos con el ojito derecho, aquí cabe un ojito, 2 ojitos y cualquier cosita después de 2 ojitos es el tamaño correcto para la orejita, ¿sí? 2 ojitos de altura. Colocamos el triangulito y observa la texturita que es del punto de fuga de arribita, de la punta de la oreja, de aquí sale la textura hacia abajo, como una montaña, rayadito en vertical. Hay una ligera sombrita aquí al centro, marcamos un poquito más las líneas en medio. Y colocamos de igual manera casi a la misma altura. Si observamos la posición, está en una pequeña diagonal con respecto a la orejita derecha, esta pequeña diagonal. Y en lugar de medir con ojitos, pues si ya tenemos la medida de la oreja derecha, la oreja izquierda la colocamos con esta línea guía para posicionar la oreja izquierda. Y de igual manera texturizamos del punto de fuga en la esquinita, en la parte superior o en la punta de la oreja hacia abajo. Más intenso, aquí hay más oscuridad, excepto en la esquinita izquierda de la oreja. ¿Dudas, muchachos? Está padre, ¿verdad? La variación en los personajes que vamos a diseñar son de acuerdo a la historia de la película, al estilo de los personajes.
y hay muchísima variedad. Para el cuerpo, muy similar a Kyle, por ejemplo, a diferencia de Bolt, en Bolt el diseño es el deber ser. Quise comenzar con Bolt porque es el diseño correcto de un animal común y de ahí varía muchísimo para diseñar los demás personajes. Si en Bolt, por ejemplo, expliqué que se dibujan las tres partecitas del cuerpo a manera individual, el pecho, panza y pierna. En Kyle es una sola bolita, en Frankie Winnie también es una sola bolita, pero es importante que sepan cómo se diseña originalmente un animalito de este tipo para que después tú puedas romper esa regla. Si me voy diseñando con personajes que no tienen que ver con anatomía natural, pues a lo mejor vas a decir, no, pues y un perrito normal, ¿cómo se dibuja? Bueno, pues ahí ya lo explicamos con Bolt. El cuerpecito de Frankie Winnie aquí tiene, es un ovalito como tal, con una inclinación desde el cuello hacia la colita, en una sola figura. Y esta es la diferencia entre los otros. Simplifican y rompen un poquito las reglas para diseñar. El bracito, vamos a colocar por favor primero un boceto de esqueleto. El boceto de esqueleto comienza desde una base circular o cilíndrica, aquí del lado derecho, como un embudo, un conito. Y aquí primero, pues por favor, primero una línea para el boceto de esqueleto. No tiene que marcar las articulaciones, nada más una sola línea para posicionar. También en la patita izquierda, solo una línea para posicionar. Y después de esta posición, ahora sí nos regresamos a la patita derecha y colocamos el embudo hasta la primera parte donde está la cicatriz, este embudito. Y colocamos de hecho directo la cicatriz, un embudo, patita hacia la muñeca con líneas paralelas. Y aquí ya los deditos, te fijas, son más como patita de elefante, así, pero cortitas, pequeñitas. Un pequeño trapecio de base. Está demasiado simple la formación de los deditos. La patita izquierda, también aquí se pierde un poquito la parte superior del embudo y no hay articulación, no hay cicatriz en donde está el doblez de la patita, solamente marcamos la división con un poquito de forma hacia la patita en los dedos. Más cortita es, tiene que estar más arriba que la de la derecha. Las patitas traseras, aquí se alcanza a ver una en la acostadita con la basecita circular de la planta del pie y un pequeño detallito en los deditos. Están bien chistosos estas patitas. Sombreamos un poquito del lado derecho. De hecho, también de la patita delantera, esta también podemos sombrear de una vez hacia el lado izquierdo, lado derecho. Y en la patita derecha colocamos la cicatriz en el hombrito. O las linecitas que nos den la texturita de la cicatriz. En un costadito, aquí la costillita, hay otra cicatriz. En la pancita de igual manera, aquí por debajo hay otra cicatriz pequeña. Y sombreamos un poquito antes de hacer la otra patita. Sombreamos todo el pechito.
Una sombrita parejita, suave, por debajo en la pancita y mayor cantidad de sombra. Y aquí colocamos la patita. La patita es un volumen por fuera del ovalito del cuerpo y lo podemos hacer en una sola pieza, desde la piernita hasta la punta de la patita, también con una terminación ovalada o circular para la patita y los deditos. Aquí los dividimos. Terminamos de sombrear. Ahora me falta la sombrita sobre la pancita de la patita derecha, aquí a la izquierda de la patita, sobre la pancita, mucho más intensa, debajo de la pancita a la derecha, y unimos todo el contorno, la siluetita, y terminamos de sombrear. Y nuevamente, aquí las sombritas es más hacia la derecha. En general, la sombrita es un poquito más hacia la derecha. Lo vemos en la sombra proyectada en el suelo. Para terminar, algo muy similar que con Kyle, proyectamos la sombrita del lado derecho por debajo y hacia atrás. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Cuál les ha gustado más hasta ahorita? Bolt, Kyle, Frankie Winnie. Kyle, dice Manuel. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, muchachos. ¿Qué otros recuerdan? Bueno, ya vimos ahí el del extraño mundo de Jack. Zero, que se llama Zero, el extraño mundo de Jack. Garfield es más un gatito normal, ¿eh? Garfield no tiene mucho de diseño especial. Pero, por ejemplo, Frankie Winnie y Kyle ya son diseños bastante raros, ¿no? Bastante especiales. Ahora vamos a pasar con el siguiente, por favor, muchachos. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Planeta 51? Levante la mano los que vieron la película de Planeta 51. Está padrísima esa película y tiene para mi gusto uno de los mejores personajes en mascota. Para mí es el favorito. Para mí. No sé para ustedes. ¿Lo han visto? Dice Polter Pop de la mansión de Luigi. Ah, caray, ¿ese cuál es? No lo conozco. A ver, déjame lo busco. ¿Cómo se llama la película? La película de este es Planeta 51. Ah, ya. Ya no me acordaba de ese. Tiene un montón de tiempo. Bien sencillito el personaje, ¿verdad? Dice el robot de mascota de la misma película. Ah, bueno, el robot mascota es como tipo Wall-E, ¿verdad? El de Planeta 51, el robot, el que va a buscar piedras, ¿se acuerdan? Que va a buscar rocas en ese planeta.
el buscador de rocas. Jake, el de Hora de Aventura, ese está padrísimo también. Bueno, este sí, la verdad no recuerdo cómo se llama, el de el perrito este de Planeta 51, que es una adaptación del personaje de Alien, el xenomorfo, ¿se acuerdan de la película de Alien? Es basado en ese personaje. Mientras que Frankie Winnie, por ejemplo, es basado en el diseño de personaje del estilo de Tim Burton. Kyle es basado también en los personajes, pues como tal, ¿no? De un perrito villano, mascota de Gru. Y Bolt, pues bueno, ya lo platicamos un poquito, es un perrito común y corriente que es contratado para poder hacer una película de un perrito superhéroe. El gato sonriente de Alicia en el País de las Maravillas, muy bien. Bueno, vamos a dibujar a este personaje, el perrito alien de la película de Planeta 51, que repito, para mi gusto es uno de los diseños más padres que puedan representarse en un personaje mascota. Colocamos, por favor, el círculo de la cabeza, pero ahora va a ser para la parte superior de la cabeza. ¿De acuerdo? Este va a ser ahora para la parte superior de la cabeza. Círculo completito. Completito y grande. Es todo ese circulito en la parte superior. No hay ojos, únicamente la sonrisita. Por lo tanto, lo que sí nos conviene hacer es la mitad del rostro. No colocamos la línea de los ojos porque no hay, solamente la mitad del rostro y la formita de la barbilla. Aquí en la barbilla le damos una pequeña extensión, primeramente para el labio, la base del labio inferior, todo esto. La base del labio inferior. Me acerco a esta parte y el circulito, la base del circulito principal va a ser la parte interna del labio superior. Aquí completo la sonrisita. Comisura del lado izquierdo. Formamos toda la parte interna del labio superior. Comisura del lado derecho. La boquita en la parte interna. Es un poquito más corta. Y en la parte interna de la boca. Le voy a dar mayor grosor al labio inferior. Corrijo esta parte y le doy más grosor. Extiendo un poquito el labio. Redondito o ovalado. Y le damos un poquito de volumen con un brillito en el labio. Aquí. Dibujamos la sonrisa como tal. Si observan los dos dientecitos principales, lo dibujamos primero por la encía, el arco de la encía hacia la izquierda. La comisura aquí en la esquinita es totalmente oscura. Y después marcamos la dentadura en la base de los dientes. Por debajo únicamente. No dibujamos diente por diente, dibujamos la dentadura y el arco de la encía. Hacia la derecha, aquí la sonrisita está un poquito chueca. La dentadura superior está hacia la izquierda y la dentadura inferior hacia la derecha. Acá los dientecitos de abajo están más hacia la derecha. Y se marca la encía.
y se sombrea la comisura del lado derecho. El labio inferior vamos a intentar sombrearlo muy, muy suavecito, por favor, con un pequeño trazo en volumen para que no se vea plano. Hacemos esto. Un grisecito, pero dándole esta pequeña dirección de curva. Cuando nos acercamos aquí a la parte del brillo, solamente sombreamos alrededor del brillo, por supuesto, principalmente por debajo, que hay un poquito más de sombra. Después retomamos la curvatura hacia la derecha y rellenamos el cachito que nos falta aquí arribita del brillo. Hacia la parte superior le damos un poquito de forma más exacta. Me faltan las arruguitas, perdón, aquí en el arribita de la boca. Esas lineecitas para las arruguitas. Con un poquito de sombra y por supuesto el brillo. Hay un brillito en todo el centro, que eso nos va a ayudar a complementar el volumen limpio con el borrador, las zonas de brillo. Y después diseñamos el contorno y ahora aquí así, aquí deformamos un poquito el círculo principal. Tiene unos ligeros volumen hacia la izquierda, hacia los laterales, izquierda y derecha. Se adaptan en la parte superior a la cabeza, redondito, y otro volumen a la izquierda. Por la posición se ve un poquito más el lado izquierdo. Y se forman aquí las orejitas a la altura de la comisura, un poquitito más arriba de la comisura de la boca, aquí a esa altura, se muestra la orejita izquierda. También con un brillito para darle volumen y sombreamos. Orejita derecha, esa tiene un poquito más completa la orejita. Como una formita de mango, más o menos a esta altura donde termina la comisura de la boca, hacia abajo, en una formita de mango. Se muestra la parte interna de la orejita y sombreamos. Definimos muy bien toda esta silueta. En la otra orejita también. Y sombreamos todo el cráneo, por favor, también con un poquito de volumen, con líneas curvas. Voy a empezar aquí del lado izquierdo, dándole un poquito de volumen a todo el cráneo, parejito, parejito. Esta posición esferiza todo el cráneo, la parte ovalada con volumen. Esferizamos toda esta zona.
Le voy a dar una segunda capita degradada hacia la izquierda. Y tal vez una tercera para darle mayor volumen. Y del lado derecho de igual manera, la primera capita clara que sea posicionando para dar volumen. Cuando el brillo en este caso que va por el centro, las sombras se posicionan tanto a la izquierda como a la derecha. Una segunda capita más intensa y una tercera capita más intensa todavía para dar las tres capitas de degradado principal. Muy bien. Ahora, aquí aplicamos, falta la barbilla, perdón. La parte de la barbilla, aquí una ligera extensión por debajo de la boca. Y sombreamos un poquito más aquí en esta zona. Para diferenciar la cabeza de la barbilla. Un poquito de contraste. Ahora sí, en la parte del cuerpo repetimos algo muy parecido a lo de Bolt. Aquí se alcanza a apreciar la zona del pecho, que aquí con trazo muy clarito, por favor, dibujamos el ovalito detrás de la cabeza hacia la izquierda para el pecho. Después hacia la pancita hay otro volumen en círculo, en óvalo. Pecho, panza y la piernita. Aquí no se alcanza a ver demasiado hacia la parte de la pierna, pero sí hay un ligero volumen por encima. No sé si lo alcanzan a ver aquí por encimita el volumen hacia la cola. Este puede ser el tercer ovalito. Como cuerpo de hormiguita, ¿no? También. Tres partes, pecho, panza y pierna. Muy bien, piensen también en el efecto 3D, que si lo hacemos, por ejemplo, con cilindros, el cuello es la primera parte del cilindro y luego aquí estaría colocado el primero, ¿sí? Del cuello al pecho. Y luego aquí, de aquí mismo sale el otro para dibujarlo hacia la colita. Y de la colita o de la pierna aquí el otro cilindrito que lleva hacia la cola. Sería exactamente lo mismo. Para hacerlo más clarito, pues pueden ser nada más con esos ovalitos. Para representar al mínimo las tres partecitas que estén una por detrás de otra. Ahora vamos a dibujar por favor el collarcito con otro pequeño cilindro, línea doble. Colocamos aquí el collar rojo. Pascal, el camaleón de Rapunzel. Ese está buenísimo también. Y colocamos una pequeña esferita con un brillo muy intenso y una sombrita. ¿Dudas, muchachos, hasta ese punto? Para la patita colocamos nuevamente un cilindro, simplemente para dar volumen y que no se vea obviamente plano el personaje. Desde el pecho, recuerden que las patitas delanteras salen del pecho.
Un cilindro parejito sin articulación, al menos no en las patitas frontales. Una ligera curva cilíndrica hasta la muñeca. Y aquí de la muñeca, muy parecido a Bolt, es el cilindro o el círculo más bien de toda la patita y los tres deditos, pero aquí primero dibujamos el del medio. Este ya lo podemos ir delineando con brillitos. Dedito 1 a la izquierda, con brillo. Si recuerdan un poquito el personaje de Alien, que levanten las manos que sí conocen el personaje de Alien, el de Alien, el xenomorfo de Alien contra Depredador. Muy bien. Ese personaje, por ejemplo, no tiene ojitos, tiene la piel tipo plástica, muy, muy brillante. Por lo tanto, esos brillitos también representados en este perro deben de tener esa misma estructura o característica. De delfín, ándale más o menos, igual, muy buena descripción de delfín, tipo piel de delfín, exactamente. Completamos con la sombrita del lado derecho, aquí en la piernita. Terminamos de sombrear aquí arribita del collar sobre el pecho. Aquí lleva mucha oscuridad para diferenciar la cabeza del cuerpo. Y la patita de la derecha, de igual manera con un cilindro, no se ve de dónde inician, simplemente sacamos dos líneas paralelas hacia la muñeca. El circulito de la patita en general y dedito número 1 con brillo y sombra. Dedito número 2 con brillo y sombra. Y el dedito 3 muy poquito se alcanza a ver. Pero detecten todos esos brillitos. Pies cortitos. Vámonos con la patita trasera, las dos patitas traseras. Y si recuerdan un poquito cuando hace pipí, la pipí es ácido y desintegra todo lo que mea. Si recuerdan un poquito, está bien padre porque en todo lo asimilaron. Colocamos desde un cilindro en la piernita, pegadito a la pierna hacia la rodilla, con un cilindro cortito y agregamos una pelotita aquí para la rodilla. Este circulito para la rodilla. De ahí bajamos otro cilindro de la rodilla hacia el tobillo como un conito. Y aquí aplicamos otra pelotita para el tobillito. Y hacia el piecito es como la forma de una gota, que sobre la gota dibujamos los tres deditos del pie. Dedito número 1 con brillo y sombra. Dedito 2 con brillo y sombra. Dedito 3 con brillo y un poquito de sombra. Y terminamos de delinear toda la patita. De hecho, aquí ya podemos delinear también parte de la pancita hacia el pecho.
rodilla. Y sombreamos, por favor, desde la patita nuevamente. En la rodillita hay un brillo muy marcado. Al fresi, la fresa de lluvia de hamburguesas. Esa está padrísima. Está súper tierna, ¿verdad? Bien tierna la fresita. Que parece también como un corazoncito. Toda la pancita la sombreamos. Muy bueno, fíjense, todos deberían de ser como Joana. Joana sí me está proponiendo muchos personajes. Colocamos toda la sombrita de la pancita, dejando un poquitito de brillito. En el lomito y aquí hay como dos tentáculos. En el lomo, muchachos, aquí hay dos tentáculos. Si los observan a detalle, aquí tiene uno. Y la base del tentáculo. Brillito y sombreamos. Ya lo podemos hacer directo sin ningún problema. Hay otro tentáculo más hacia la izquierda. Sombreamos y colocamos el brillito. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Este, terminamos de sombrear, por favor, desde todo el lomito. Debajo de los tentáculos, aquí hay un poquito más de sombra. Pero por favor, con un poquito de curva para dar volumen al cuerpecito. Un poquitito de volumen con línea curva. Incluso el collar también lo podemos rellenar tantitito más, con un grisecito por el centro, por el medio del collarcito. Cualquier cosita. Falta la patita trasera que va por debajo. Aquí únicamente se alcanza a observar un poquitito hacia el tobillo, tantito nada más hacia el tobillo, y colocamos aquí un tanto directo como una L, una letra L, y muy poquito se ve la definición de los tres deditos, pero si ya supimos cómo dibujar el de la patita izquierda, ya sabríamos colocar este de atrás. Una patita común también. Aquí no le pega ya tanto brillo, por lo tanto nada más sombreamos. No hay un destellito de brillo aquí. Y ya para terminar, la colita hacia arriba y hacia atrás, voy a eliminar un poquito la sombra aquí de Frankie Winnie para poder colocar la colita. Observa la curvatura, la posición. Es igualito también a la cola del personaje de Alien. Colocamos todo el largo de la colita. Línea doble, más ancho desde el cuerpecito
y más pequeñito hacia la punta, como una ramita también. Limpiamos. Dice, ¿usted tiene mascota? Sí, claro, tengo uno igualadito a este, un perrito alien. Ah, no es cierto. ¿Qué más quisiera tener uno así? No, tengo dos perritas. Dos perritas, cucarachos, moscas y un montón de lagartijillos también en las plantitas que tenemos. Y orugas. Ya casi les ponemos nombre también porque no se quieren ir. Como tenemos muchas plantitas, tenemos todo un ecosistema, ¿no? En el jardincillo. Colocamos la sombrita, por favor, de la cola, pero si observas, va escalonada o con un poquito de figurita en espiral. Si hacemos una pequeña división en espiral, estas posiciones de líneas nos ayudan a dividir cada brillito, tipo como un resortito, un slinky. Y en cada lineecita podemos colocar por encima un brillito, como colita de serpiente también, de lagartijillo, un brillito. En algunas partes por aquí, por ejemplo, se une todo un brillito y continúa hacia la punta. Sombreamos, pero también acorde, muchachos, a la figurita de la cola, en esta curvita. Así como lo hicimos desde el inicio, sombreamos de manera muy correcta, dándole un poquito de volumen en esta curvita. Dice, la raza de sus perritas son cocker. Son dos perritas cocker. La mamá se llama Sally y la hija se llama Canelita. Son dos cocker. ¿Alguien tiene alguna mascota alien o algo así? ¿No? Mi hermano es. ¿Pero tu hermano es el alien o tu hermano tiene una mascota alien? Sombreamos y definimos. Voy a delinear un poquitito más para diferenciarlo de la sombra de Frankie Winnie. Mi gato se siente perro, dice Santiago. ¿Por qué? Porque ladra o, o come croquetas de perro. Hay un poquitito de sombra mayor aquí en la parte superior de la cola entre los brillitos. Se la podemos agregar también. Si observamos a detalle, hay un poquito más de sombra aquí. Y listo, muchachos. Ya para terminar, nada más podemos agregar o completar la correa. La correa que como, bueno, o no, fíjense, no necesariamente con el puro collarcito, mejor así lo dejamos sin correa, nada más con el puro collarcito. Pero lo que sí es la sombrita en el suelo. Para la sombrita en el suelo podemos siluetear. Silueteamos primero toda la sombra en el suelo y después lo rellenamos parejito. Toda la siluetita en el suelo.
Si le quieren agregar el postecito de luz del farol, donde, o la pipí también, si lo quieren poner. Así la pipí de ácido, ¿no? Como tal, un perrito. Y luego el humito. Ustedes deciden qué tanto detalle le agregan. Vamos a filetear la patita aquí en el suelo, la colita por detrás y simplemente le damos un poquito de relleno en la sombra. En una sola dirección puede ser que se vea, eso sí, no tiene nada de volumen, nada más es para que no se vea flotando y ya que la sombra pues es parte del personaje, la sombra proyectada en el suelo. Aquí por detrás y por debajo. Muy buena propuesta, Manuel, pero ya están definidas las clases, pero con gusto para el otro año, sin problema. Les recuerdo, muchachos, que las clases para este año únicamente van a estar hasta el 19 de diciembre. Ese día va a haber posada, muchachos. Van a traer, a ver quién va a traer tamales. Vamos a pues, pasar la lista para el platillo. Los que quieran traer tamales, los que quieran traer refresco, tostadas, unos frijolitos, una carnita asada, unos hot dogs, lo que quieran traer, una atole, el ponche, muy bien, Ana. El 19 de diciembre es sábado, muchachos, para que se preparen. Y después de ahí vamos a tener vacaciones. No me van a ver por un buen rato. Después del 19 me voy a desaparecer. Le voy a hablar a mis amigos, los aliens, a que vengan y me abduzcan y me lleven a otro planeta, porque aquí está muy feo el coronavirus. Donde no haya coronavirus, me van a llevar después del 19. Ya después regreso el otro año. Colocamos ya nada más para terminar nuestra firma, por favor, muchachos, firmen sus dibujos. ¿Cuál les gustó más? ¿Bolt, Kyle, Frankie Winnie o el perrito Alien? Muéstrenme sus dibujos, por favor, para el que más les haya gustado. El que más les haya gustado, firmen sus dibujos. Permítanme un momentito, déjenme nada más termino de firmar mi dibujito. Pónganle la fecha siempre, 2020, mi nombre, Alberto Huichín García. Espérenme tantito, que me tardo mucho con mi firma. Ahí está, así me pueden buscar en Facebook, en Instagram, donde sea para preguntarme cualquier cosa sobre dibujo, muchachos, nada más sobre dibujo. A ver, ahora sí vamos a ver sus dibujitos. Muy bien, gracias, Diana. ¿Cuál les gustó más, muchachos? Andrea, muy bien, qué bonito Bolt. Ismen, muy bien. Carlos, muy bien. Ese Kyle, muy bien, Manuel. Está padrísimo el Kyle, Manuel. Sara, Joana, gracias. Y Carol, muy bien, qué bonito Frankie Winnie. Andrea, Ismen. A Manuel y a Diego le gustó más Kyle. ¿Quién más les gustó a los demás? Gracias, Melanie. Muy bien, muchachos. Bolt. Es que Bolt está bien bonito, está bien guapo ese perro. Kyle también está bien guapo. Sería bien padre no tener un... No, la verdad yo sí me gustaría más tener un perrito alien, así como ese, está más bonito. Muy bien, Andrea, muchas gracias, Mariana. Estefanía, muy bonito, Kyle. Muchas gracias, muchachos, por haber estado. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Recuerden que mañana domingo no hay clases, solamente son de lunes a viernes. Y aprovechando también les recuerdo que el 2 de diciembre
El 2 de diciembre no va a haber clase, creo que cae en miércoles. Es el único día entre semana que no vamos a tener clase para que se preparen ese día y que no vayan a agendar clase ese día. Sí. Y pues bueno, ya les mencioné lo del último día de clase de este año, el 19 de diciembre, es sábado. Después de ahí, pues ya todos nos vamos a prepararnos para Navidad, ahí en su casa encerradillos, con un gorrito nada más solitos, viendo una película de Mi Pobre Angelito o algo así. Cualquier peliculilla, ¿no? Y pues bueno, y cualquier otra duda técnica y de mayor, o fuera del tema del dibujo, pues ahí por WhatsApp. Dice, no, pues lo recuperamos, Jamie. Ahí mándame un mensaje por WhatsApp, por favor, Jamie, y ahí lo ajustamos. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, muchachos, y nos vemos el día de mañana. No, el lunes, perdón, el lunes. Recuerden que mañana si me mandan mensaje no contesto hasta el lunes. Cuídense mucho y buen fin de semana, muchachos. Bye, Gismen, bye, Diana, nos vemos, Estefanía, gracias. Hasta luego.